¿cómo están? Buenas tardes Hola, a hola, todos. hola. ¿Cómo ¿Qué andan? tal? Ahí los voy viendo de a uno. Hay gente que tiene la cámara Bien. apagada, pero no pasa nada, está todo bien. Voy a apagar Bueno, la mía. ayer en nuestra ya casi tradicional encuentro de los viernes, estuvimos trabajando los trabajos prácticos 5 y 6, como para que los terminen de, digamos, una explicación de qué es lo que había que hacer en cada caso, como para que los terminen de mirar ustedes y después tengan tiempo para mandarlos durante la semana. Creo que le habíamos puesto fecha hasta el viernes que viene. La idea hoy, antes de meternos con lo que nos estaría quedando, que sería básicamente estima analítica, es hacer los trabajos prácticos 8 y 9. El 11 y el 12 los haremos la semana que viene, el viernes que viene, y el sábado que viene daremos la clase de estima analítica. Y después seguiremos encontrándonos los viernes como para seguir trabajando seguir haciendo los trabajos prácticos, un poco para que nosotros vayamos guiándolos en qué es lo que hay que hacer y que ustedes lo puedan hacer y trabajar. Así que, bueno, dicho esto, trabajo práctico 8 lo mandamos hoy a la mañana, no sé si todo el mundo lo recibió, entiendo que todo el mundo lo tiene, ¿sí? Vamos a charlar alguna cosita sobre algunas particularidades de este trabajo práctico. ¿Se ve una pantalla así? Se ve, Sí, se ve, sí. se ve, se ve. Bien. Se ve perfectamente bien, perfectamente bien. Bueno, el trabajo práctico 8 tiene 4 problemas. No sé si no los vamos a hacer todos, pero al menos vamos a ir conversando de alguno de estos. El primer problema pide la determinación de la posición de nuestra embarcación cuando observamos dos enfilaciones. ¿Sí? Ahí están una enfilación que es la Catedral de San Isidro y el pilote 14, y la otra enfilación, el Riva de Mar y el pilote 12. Claudio, Sí, ¿puedo hacer una pregunta? sí, claro. En el trabajo práctico anterior que nos marcaba, había una marcación a la ciudad universitaria. Yo fui a Sí. la H118 y no está como punto notable la ciudad universitaria. Hay marcada una torre dentro de la ciudad universitaria. Después, en todo caso, lo que les podemos hacer a los objetos del trabajo práctico, la verdad que pasan dos cosas. Una, que la ciudad universitaria no es un lugar bueno para tomar como punto notable, Ah, porque no cumple con que sea una ubicación precisa, ¿sí? La ciudad universitaria son dos edificios muy grandes que encima están separados entre sí. Y depende de dónde vos estás, podés tomar un extremo o el otro. Creo que en la carta, si mal no recuerdo, no la tengo acá la carta, pero hay marcado como una torre en la ciudad universitaria. De todas Creo, maneras, si eso no fue así, sí. creo que también están marcados los dos edificios, si no me equivoco. Sí, pero no sabés qué es lo que estás Dependiendo, marcando. perdón, dependiendo de cuántos años tenga la carta, ¿no? O sea, Sí, las por más eso, nuevas me parece que tienen los dos edificios. claro, pero ¿cuál tomás para hacer la marcación? Por eso Tomás ahí el te va a dar error medio, de acuerdo. el centro, el eje entre los dos edificios. El eje entre los dos edificios. Bueno, ahí tenés la respuesta si tenés los dos edificios. Y si no llegaran a estar en tu carta, nos avisás y te damos un Phi Omega sacado de alguna otra carta. ¿Está? Pero sí, la ciudad universitaria no es el mejor lugar para usar como punto notable porque no cumple con la cuestión esta de que tiene que ser preciso. ¿Sí? Bueno, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Bueno, dice ahí dice, problema 1, determinar en la carta la posición de nuestra embarcación cuando observamos simultáneamente las enfilaciones. Una es la Catedral de San Isidro con el pilote 14 y la otra es el Riva de Mar con el pilote 12. Yo no sé si están en las cartas nuevas el piloto 14 y el pilote 12, así que lo que vamos a hacer ahora es, les vamos a pasar las posiciones, ¿sí?, del pilote 14, que tiene una latitud de 34 grados
25,9 minutos sur y y una longitud de 58 grados 25,7 minutos oeste. ¿Sí? Si no lo tienen en la carta, ubíquenlo en esa posición. Ese sería el pilote 14. Después, la Catedral de San Isidro sí está en todas las cartas. Después, el pilote número 12 tiene una latitud que es igual a 34 grados 27,7 minutos sur y una longitud que es igual a 58 grados 25 minutos oeste. ¿Sí? Por ahí, tal vez en alguna carta nueva no aparezca. Los pilotes son, unos pilotes que están en los costados del canal Mitre y que se pusieron ahí un poco para ayudarlos a delimitar el canal en el original. El que sí está y se ve y lo usamos como referencia todo el tiempo es el pilote 7, que está del otro lado del Mitre, digamos. Del lado del centro del río están los pilotes impares y del lado de este lado del río, del lado de la costa nuestra, están los pilotes pares. El pilote 8 era un pilote que se usaba para cruzar, que hace años que no está. Y el otro punto notable es el Riva de Mar 1, que está en la posición phi igual a 34 grados, 26,9 minutos sur y una longitud de 58 grados, 29,7 minutos oeste. ¿Se entiende lo que dice ahí? Vamos a cambiar esto. 29,7 minutos oeste. Esto tal vez, el Riva de Mar tal vez no figura en cartas más viejas, ¿sí? Las cartas nuevas están todas. ¿No? Sí, las cartas nuevas aparecen todas, tienen por lo menos 5 o 6 años, ya de ahí para acá aparecían. Entonces, el problema lo que les pide es en dónde estoy cuando veo esas dos enfilaciones a la vez. Y lo único que tienen que hacer es unir la Catedral de San Isidro con el pilote 14, marcar una línea, y después unir el Riva de Mar con el pilote 12 y marcar la otra línea. Donde se juntan, mejor dicho, donde se cruzan esas dos líneas de posición, es la ubicación que nosotros tenemos. Hay un premio que lo estamos engordando para darle al que descubra qué inconveniente tiene este problema. ¿Sí? O sea, que si alguien en el Classroom dice, bueno, este problema tiene la siguiente dificultad, digamos, ¿qué cosa de este problema sería difícil de hacer en la vida real? Así que contéstelo por el Classroom y cuando llegue a los 50 kilos se lo damos. Bien. Bueno. Vamos con el problema 2. ¿Está bien? ¿Alguien se opone a que borremos la pizarra? Todo bien. ¿Nadie? ¿Nadie se opone? Borramos. Todo bien. Muy bien. Muy bien. El segundo problema nos pide determinar en la carta la posición de nuestra embarcación cuando simultáneamente observamos una enfilación y le medimos un ángulo vertical al faro de Colonia. ¿Está bien? Si ustedes se acuerdan, vamos a poner un faro acá en rojo. ¿Sí? Medirle un ángulo. Perdón, discúlpame, Claudio, Sí. el ángulo es al faro Farallón. Al faro Farallón, perdón. Bien. Al faro Farallón. Le medimos ese ángulo que está ahí y que dice 0 grados 21 minutos. ¿Sí?
0 grados, 21 minutos. Tenemos la altura del faro Farallón, porque está en la carta, y lo que necesitamos saber es cuál es esa distancia. Esto lo conversamos cuando hicimos la clase de métodos de situación. Acuérdense que hay una relación trigonométrica entre la altura, la distancia y el ángulo, y esa relación trigonométrica termina siendo la que está puesta en la fórmula, que dice que la distancia es igual a esa constante que está ahí, 57,3, por la altura en metros, ¿sí? Dividido por el ángulo, Y el ángulo hay que expresarlo en grados. ¿Bien? Ustedes tienen ahí, tienen como dato la altura y tienen como dato el ángulo. Lo único que tienen que hacer es la cuenta. Y la distancia ángulo, es a lo que... Claudio, Perdón. sí. Perdón, el ángulo en fracción de grado, ¿no? Sí, En grado claro, y fracción. En grado. En este caso, al ser 0 grados y 21 minutos, sería más o menos, ¿cuánto? No lo digas, a que lo resuelvan ellos, Claudio. Bueno, 0 grados, 21 minutos. Lo tienen que pasar a grados. ¿Sí? A 0, tantos grados. A 0, tantos grados. Fracción de grados, como decía recién Claudio, si no me equivoco. Bueno, si a alguno le interesa saber de dónde sale esa fórmula, se la podemos contar. Si no, no importa, mientras la sepan, pero no hay inconveniente. Y después cuando ustedes tienen que ir a la carta para ubicarse, entonces, ¿qué es lo que van a ver en la carta? Van a ver una distancia que van a marcar con radio en el faro Farallón, Claro, sí. Tac, tac. como una línea de posición, y la otra línea de posición va a ser la línea que une el faro Colonia con el faro Farallón, donde se cortan esas dos líneas, es donde van a estar. Y Claudio, Esas dos líneas... perdón, quizás lo dijiste, discúlpame. ¿Con qué tomábamos el ángulo? ¿Con qué instrumento tomábamos el ángulo? El ángulo lo medimos con un sextante, ¿sí? Que es un instrumento que sirve para medir ángulos. No, era un tema acá de mi alumno, coequiper alumno, con qué tomábamos el ángulo. ¿Con quién lo quiere tomar? ¿O lo quiere tomar con otra cosa? No sé. Con el dedo, ¿viste? Con el dedo. Bueno, escúchame, para medir 0 grados y 21 minutos tenés que tener el dedo medio preciso. Es difícil. Sí, recién estaba discutiendo. Hay una manera que usan los aviadores que ponen el puño así, y si tienen vela en el puño son 5 grados y no sé qué. Después cuando venga Bolívar a dar su clase le pueden preguntar, ellos miden la altura del sol sobre el horizonte con ese método, pero no es el que usamos nosotros. Claudio, perdón, sí. Yo quería acotar una cosa más. La fórmula, el resultado, da en metros. Eso te iba a preguntar. Para pasar... Sí, ahí yo tuve la intención de poner que esto estaba en metros, pero no me salió. Sí, digamos, ahí sería en metros. ¿Está bien? No, pero el resultado te da en metros. Sí, claro. Sí, es una distancia, tiene que dar en metros. Entonces, para poder pasar a la carta, obviamente esos metros los voy a tener que dividir por 1852 para poder obtener millas. Exacto. Con lo que trabajamos en las cartas. Bien. Y pregunta para la sala, una vez que tienen esa cantidad de millas, ¿de dónde toman? El costado, de las latitudes. De las latitudes. La cantidad de millas son minutos, las millas son minutos en las latitudes, y de ahí se saca para trazar ese ángulo. Lo más probable... ¿Perdón? Tomamos la medida con un compás y lo dibujamos el arco. Dibujás el arco, sí, pero ojo porque ese arco se te va a cruzar en 2 lugares con esa marcación. Ajá. Se va a cruzar en un lugar que tal vez esté del otro lado de tierra, que esté metido en la tierra, y que seguramente va a estar de un lado metido en el río, digamos, desde el Canal Uruguayo hacia la costa de Buenos Aires.
bueno, el lugar donde van a estar ustedes es ese, ¿no? En el otro no tiene sentido que tomen que hagan esa enfilación porque no, digamos, ya van a estar arriba de la tierra. Así que el lugar que están es en el de afuera. Bien. Bueno, Moni, ¿vos querías decir algo de este? No, de este no. Si yo después tengo un PowerPoint para mostrarles, pero bueno, yo seguiría con el planteo de los problemas y después lo vemos en un ejemplo en el PowerPoint, si les parece. Si te parece bien, Claudio. Sí, pero vos me habías puesto por acá PowerPoint, ¿de cuál tenías? Del trabajo práctico 8. Escúchame, ¿querés mostrar el siguiente, el 3? Bueno. El trabajo práctico. Dale. A ver, ya te muestro todos entonces. Sí, lo que quieras. Yo borro esto y dejo compartir pantalla. Espera. Así puedes mostrar vos la tuya. Todo tuyo. Y acá. Entonces, de lo que ya les comentó Claudio, el puntero láser, acá estamos, tenemos en el ejercicio 1, o sea, en el problema 1, teníamos las dos enfilaciones, Catedral San Isidro, pilote 14, y el pilote del Rivademar y el pilote 12. Entonces, ¿cómo procedo? Al tratarse de dos enfilaciones, se dibujan directamente en la carta. No tengo que hacer ningún cálculo, ninguna conversión, absolutamente nada. Entonces tenemos acá un sector de la carta y tenemos uno de los puntos notables, que es la Catedral de San Isidro, el otro pilote, el número 14, estos dos los vamos a tener que unir con una enfilación, y por otro lado tenemos el Rivademar por acá y el pilote 12 por acá abajo. Entonces la otra enfilación va a ser esta. Donde se crucen estas dos, ahí supuestamente estoy. ¿Se ve? Sí, sí. Ahora, en el problema 2, teníamos que calcular la distancia al faro Farallón. Entonces teníamos la fórmula que recién les mostró Claudio, y lo que habíamos dicho, que el ángulo vertical que aparece acá abajo como divisor tiene que expresarse en grados y décimas de grado. O sea que los 0 grados 21 minutos los tengo que pasar a 0,x grados. O sea que van a aplicar lo que aprendieron en pasaje de sistema sexagesimal a sistema decimal. Ahora, tenemos la situación planteada en donde tenemos por un lado el faro Farallón acá, tenemos el faro de Colonia, a los cuales yo tengo que unir mediante una enfilación. Obviamente si yo veo el faro Farallón y atrás veo el faro de Colonia, obviamente voy a estar en este sector, no puedo estar en ningún otro sector. ¿Sí? Eso es claro. Perdón. Y después habrá que trazar, una vez encontrada la distancia al faro Farallón sobre esta línea que yo he trazado, voy a trazar haciendo centro en el faro Farallón con un compás, o hasta haciendo la marquita de la distancia sobre un papel, lo traslado a esta recta de la enfilación y ahí es el punto donde yo me encuentro.
Bueno. El problema 3, ¿querés plantearlo, Claudio, o sigo yo con esto? Seguí, avanti. Bueno, entonces, en el problema 3, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros, el enunciado dice, navegando frente a la costa de Quilmes, tomamos 2 marcaciones no simultáneas a la torre de la toma de agua de Bernal. Como el enunciado lo dice, las marcaciones no se toman en el mismo momento. Se viene navegando, en un momento dado se toma una marcación y se anota cuál es el estado o cuánto me está marcando mi corredera de la embarcación. Sería el cuentamillas de la embarcación. Sigo navegando, si yo sé cuál es el rumbo con el que estoy navegando, o sea, sigo navegando y en un momento determinado le tomo otra marcación. Siempre lo ideal es que entre las 2 marcaciones haya más de 30 y hasta más de 60 grados de diferencia para que realmente las marcaciones sean efectivas. En el momento que tomo la segunda marcación, vuelvo a mirar en la corredera y anoto lo que dice en la corredera. Entonces vamos a ir ahora a cómo sigue este ejercicio. Entonces, como dice acá arriba, yo con los datos que tengo del ejercicio que me está dando un rumbo compás y marcaciones compás, para poder trabajar en la carta las tengo que pasar a verdadera. ¿Sí? Entonces, con la fórmula de rumbo verdadero igual a rumbo compás más declinación y más desvío, sabemos que la declinación aproximada en estos momentos en el Río de la Plata es de 10 grados oeste, y van a tener que ir a la tabla de desvíos que hicieron en el trabajo práctico número 4, y ahí van a buscar para este rumbo compás de 310, para el rumbo compás de 310 grados, ¿qué desvío de compás tengo? ¿Sí? Para poder pasarlo a esta fórmula. 313, Mónica. Sí. 313, bueno, 313. Gracias. Entonces, tengo que averiguar el rumbo verdadero. Y por otro lado, las marcaciones, la marcación verdadera 1 y la marcación verdadera 2. Una vez que tengo estos 3 datos, tengo que averiguar también cuál es la distancia navegada entre la corredera en el momento de la marcación 2 y de la marcación 1. Y esto me va a dar cuántas millas navegué entre una marcación y la otra. ¿Sí? Entonces, con todos estos datos, yo paso a la carta. Entonces vemos acá un sector de la carta. Tenemos la toma de Bernal. ¿Sí? Entonces, yo sé, esta es mi primera marcación. Ustedes van a tener que pasarla como yo lo hice acá con la marcación verdadera. Yo sigo navegando, ¿sí? Y voy a tener una segunda marcación. Y por otro lado, mi rumbo. ¿Sí? Yo después voy a tener que ajustar esta distancia navegada lo tengo que ajustar a las marcaciones. Es decir, si mi distancia, ahora representada acá con esta flecha, es hasta acá, evidentemente no estoy navegando por acá. Voy a tener que estar navegando más afuera, ¿sí? Para que coincida esta línea con la distancia navegada, digamos. Después, cuando ustedes lo vayan resolviendo, vamos a ir mostrándoles
cuál es cómo si por un lado o se traslada paralelamente esta línea hasta que coincida la distancia entre las dos marcaciones, o si no, hay una forma de dibujarlo con una construcción gráfica para poder lograr encontrar cuál es el punto donde yo tomé la segunda marcación. Es decir, el resultado del ejercicio me va a decir a mí cuál es el punto donde se junta el rumbo con el punto de la segunda marcación. ¿Sí? Y por último, en el problema 4, dice determinar la posición de la embarcación aplicando el método de duplicación de demora. Entonces acá lo van a tener que graficar. Yo lo grafiqué con el faro farallón. Entonces, como el ejercicio me está dando un rumbo compás, en este caso 278, voy a tener que pasarlo a verdadero. Para rumbo 278, si se fijan en la tabla de desvíos, el desvío es de más 2 grados. ¿Sí? Entonces, reemplazando los datos acá en la fórmula, voy a tener 278 grados, que es el rumbo compás, más menos 10 grados, que es la declinación actualizada, más los 2 grados, que son los 2 grados de desvío. Y esto me da un rumbo verdadero de 270 grados. Entonces, si yo me fijo en los datos de la corredera que tengo en el ejercicio, voy a sacar la cuenta de que la distancia navegada son 4,4 millas. Entonces, por método de situación, esta distancia que yo recorrí entre tomarle la demora al faro o a cualquier punto notable que yo elija, primero le tomo una marcación, una demora a 45 grados. Por ejemplo, acá está, este es el rumbo que yo estoy haciendo, ¿sí? Rumbo 270, rumbo verdadero. Entonces, cuando yo tengo al faro, que está acá arriba, en una demora de 45 grados, ¿sí? Entonces en ese momento yo me fijo qué es lo que me está marcando mi corredera. Después sigo navegando hasta que yo tengo al faro a 90 grados de demora. ¿Sí? Y me vuelvo a fijar qué es lo que dice la corredera, que son 480,2. Entonces, haciendo la cuenta entre 480,2 menos 475,8, me va a dar una distancia de 4,4 millas. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta distancia, por el método de dibujo, equivale a esta distancia. O sea que yo sé que estoy navegando a un rumbo verdadero de 270 a una distancia de 4,4 millas del faro farallón. O sea, así como yo lo grafiqué con el faro farallón, pueden usar lo mismo o pueden usar otro punto notable para ejemplificar este problema. Bueno. Ninguna pregunta en el chat por ahora, Mónica. ¿Sí? ¿Ninguna? Muy claro. No, bueno, se explicó todo bien. Sí. Claudio, ¿te parece que sigamos con el 9? Sí, dale nomás con el 9. ¿Puedo hacer una consultita? Hoy estoy preguntando. Cuando hablamos de enfilaciones, ¿sí? Yo tenía entendido que la enfilación es mi barco, un objeto y otro objeto atrás. Es cuando tengo una línea recta en los... Sí,
de 1 a los 3. En el caso del ejercicio 1, ¿sí? Catedral de San Isidro, pilote 14, mi barco está en el medio. Bueno, acá Ernesto Corona se ha hecho acreedor del chancho que estamos engordando. No, fui yo. No, fui yo. Claudio, no vale, porque había que decirlo en el claro, no acá. Yo dije que el barco tenía que estar en el Mitre para ver eso así, en línea. Entonces él dijo, no, claro, exactamente. Claro, sí, es difícil. A ver, el ejercicio está planteado desde el punto de vista conceptual, pero es difícil ver una enfilación si vos estás en el medio de la enfilación. Eso lo conversamos la semana pasada o la anterior, no sé si se acuerdan. Pero bueno, es difícil, pero sirve como ejemplo para poder situarse, pero bueno, cuando llega a 50 kilos lo liquidamos. Vale. Okay, yo lo cocino. Bueno, tenemos ya estamos, ¿sí? Sí, tranquila. Pantalla. Acá. Bueno. No sé si estuvieron mirando algo del ejercicio 9, del trabajo práctico 9. No. Bien. Bueno, los primeros dos ejercicios, los primeros dos problemas. El primero habla del alcance geográfico y el segundo habla del alcance óptico. El alcance geográfico es una manera de medir la distancia hacia un objeto de altura conocida. Que Claudio ya se los explicó cuando hablamos de método de situación. Entonces, en el problema 1 dice, trazar en el fragmento de la carta H116, o sea, el trabajo práctico les tiene que haber venido con dos cartas adjuntas. Una es de la baliza del Puerto Sauce, o sea, hacer la zona cercana a la baliza Puerto Sauce. Entonces acá tenemos que trazar la línea de posición correspondiente al alcance geográfico de la baliza Puerto Sauce para una altura de observador de altura igual a 2,50 metros. O sea, la altura de ojo es 2,50 metros. Y vamos a aplicar esta fórmula que dice que la distancia entre dos objetos es igual a 2,1 por la raíz cuadrada de la altura mayor más la raíz cuadrada de la altura menor. Esta es la expresión de los dos horizontes. Es decir, acá tenemos que tomar en cuenta el horizonte de la baliza y por otro lado el horizonte mío, es decir, hasta dónde puedo ver. Y ahí es donde se conjugan los dos horizontes. Entonces, acá en esta fórmula, el H mayúscula es la altura de la baliza y H minúscula es la altura del observador. Resolviendo esta fórmula, si quieren vayan anotándolo, o sea, la altura de la baliza, si se fijan en la carta, es 6,3 metros. Mi altura habíamos esperado que era 2,5. Entonces, la raíz cuadrada de 6,3 es 2,1, de 2,51, perdón, y de 2,5 es 1,58.
hacemos las cuentas y esto nos va a dar, que tengo que multiplicar 2,1 por 409, me da 8,589 millas, que redondeo a 8,6 millas. ¿Esto qué quiere decir? Que yo me encuentro a 6 millas de, bueno, acá no hay pedacito de carta, así que ustedes haciendo centro en la baliza, en la carta que tienen o en la carta de papel, hacen centro en la baliza con una abertura de 8,6 millas, que obviamente la van a tomar de la escala de latitudes, y van a trazar un arco y van a saber que van a estar en alguno de esos lugares, en algún punto de esa línea de posición, que es un arco de circunferencia con radio de 8,6 millas. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno. Ahora seguimos al problema 2. Es un poquito más complejo, que nos habla del alcance óptico. O sea, antes de seguir acá con el alcance óptico, cuando yo trabajo en la carta y estoy trabajando con una baliza o con un faro, al lado, o sea, entre los datos que vienen acotados para el faro, voy a encontrar siempre la altura del faro y voy a encontrar el alcance óptico. La altura del faro, como vimos recién, me va a servir para poder calcular el alcance geográfico, es decir, a partir de qué momento a partir de qué distancia, empiezo a ver el faro. Yo vengo navegando y estoy a una cierta distancia del faro. A medida que me voy acercando al faro, llega un momento en que lo empiezo a ver al faro. Ese es el alcance óptico. El alcance geográfico. Que sería la distancia a la que empiezo a ver el faro de día. Y esto lo tengo que calcular de acuerdo a la altura del observador, que es lo que hicimos recién en el problema número 1. Ahora, el alcance óptico es el alcance al cual yo empiezo a ver el faro de noche. Que no solamente este dato tiene que ver con la altura del faro, sino que también tiene que ver con el alcance lumínico de su luminaria. ¿Sí? Digamos, esto es en la teoría, en la práctica realmente es muy difícil, digamos, de que estos datos sean exactos, porque uno nunca sabe de noche si realmente se está viendo la luminaria del faro o si es una luminosidad que se está viendo en el horizonte. Pero bueno, digamos, es una manera aproximada de poder saber a la distancia que yo estoy del faro. O sea, también trazando un arco de circunferencia con esta distancia que vamos a calcular. Entonces, en el problema 2 se está planteando de que tengo que trazar la línea de posición del alcance óptico del faro Punta Piedras para una altura de observador de 250. Ahora, cabe aclarar de que los alcances ópticos en las cartas están dados para altura de observador de 5 metros. O sea, ya vienen dados para esa altura. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, antes de emprender una navegación larga, tengo que corregir los alcances ópticos de todos los puntos notables que voy a encontrar en mi derrota, en mi derrotero, adecuándolos a la altura de observador correspondiente a mi barco, ¿cierto?
Este es un trabajo que se hace antes de salir a navegar. Dice, estos arcos de circunferencia se marcan en la carta. O sea, alrededor de cada faro, por ejemplo, yo voy a marcar cuál es el alcance óptico y cuál es el alcance geográfico de cada faro, para no tener que, cuando yo lo vea de noche, para no tener que ver, o inclusive de día, para no tener que salir corriendo a ver a qué distancia estaba marcado, o no tener que salir a hacer las cuentas en último momento. Esto pasa a ser parte incorporada a la carta. Entonces acá tenemos un esquemita del problema que se está planteando. Es decir, permítanme mostrarles y suponer de que esta es la superficie de la Tierra, mejor dicho, del agua, con su curvatura. Entonces, por un lado yo tengo al faro, al que voy a ver, y acá hay dos barcos, cada uno con una situación diferente. Este barco me representa a mí con una altura de observador de 2,5 metros, y acá está el barco con la altura de observador de 5 metros, que es para el cual está hecho el alcance óptico de las cartas. Entonces, para calcular esta diferencia entre altura de observador de 5 metros y el de 2 metros, vamos a, en principio, vamos a olvidarnos del horizonte del faro, porque el horizonte del faro es inamovible. Los que se modifican son el horizonte de este observador con respecto al de este observador. ¿Sí? O sea, este señor de acá va a empezar a ver el faro desde más lejos que yo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que esta distancia, que es la distancia del horizonte del señor que está a 5 metros de altura, tiene esta distancia al horizonte. En cambio, mi distancia al horizonte es esta, d sub 2. Y la diferencia entre ambos horizontes sería delta d. ¿Sí? Que de última delta d lo puedo aplicar a este concepto y decir, el alcance óptico total para mí, ¿sí?, va a ser igual al alcance óptico del señor que está a 5 metros menos delta D. ¿Es cierto? ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, a ver qué pasó acá. Entonces, nosotros sabíamos que la distancia del horizonte de cualquiera es 2,1 raíz de h. Esta es la fórmula genérica. Y también dijimos recién que la diferencia entre las dos distancias, o sea, entre los dos horizontes, eran la distancia del señor que estaba a 5 metros y la mía, que estoy a 2,50 metros. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular. La distancia mayor, o sea, la distancia del que está a 5 metros es 2,1 por raíz de h. Y volvemos a decir que esta es la fórmula del horizonte. ¿De quién? Del señor que está a 5 metros de altura. Entonces, 2,1 por raíz cuadrada de 5, que es igual 2,1 por 2,24 y va a ser igual a 4,70 millas. O sea, que el horizonte del señor que está a 5 metros de altura, este señor no ve más allá que 4,7 millas.
En cambio, en el caso mío, yo voy a hacer el mismo cálculo, 2,1 por la raíz cuadrada de la altura 2, que sería 2,5, 2,1 por la raíz cuadrada de 2,5, 2,1 por 1,58, y con esto me va a decir de que si yo estoy a 2,50 metros de altura, yo no voy a poder ver más allá de 3,32 metros. A ras del agua, obviamente. Entonces, habíamos quedado que delta D, o sea, la diferencia entre las dos distancias es la distancia mayor menos la distancia menor. O sea que tenemos 4,70 menos 3,32 me va a dar 1,38 millas, es decir, esto lo aproximo a 1,4 millas. Entonces, si esto es delta D, y a mí me decía de que el alcance óptico para el faro Punta Piedras era de 15,1 millas, yo a este alcance óptico para un observador que está a una altura de 5 metros, le voy a restar las 1,4 millas que implica la diferencia de altura del observador, que era esta. Es decir, yo a esta medida total, que eran las 15,1 millas, le voy a restar las, no acuerdo cuánto era, 1,4 millas. Y me da como resultado que el alcance óptico para mí, en mi barco, estando a 2,5 metros de altura, el alcance óptico del faro Punta Piedra va a estar a 13,7 millas. Quiere decir que lo voy a empezar a verlo de noche con su luminaria a una distancia de 13,7 millas. Entonces, nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la carta y trazar un arco de circunferencia con radio 13,7 millas, haciendo centro en el faro y tomando la distancia, como dijimos, en la parte izquierda de las latitudes de la carta. Y ya que tenemos este dato, 1,4 millas, y sabemos que es la diferencia entre la altura de observador de 2,50 metros y la altura de observador de aquel que está a 5 metros, yo puedo agarrar todos los puntos notables que encuentro en la carta y descontarle 1,4 millas. Entonces cada uno tendrá que calcular, parado en la cubierta de su embarcación, a qué altura está del pelo del agua, y de acuerdo a eso, y con este cálculo, ¿sí?, con este de acá abajo, calcular cuál es su horizonte. ¿Sí? Entonces, y descontárselo a estas 4,7 millas, que es el horizonte para el cual están hechas las cartas para un observador a 5 metros de altura. ¿Estamos más o menos? Sí. Los dejé mudos. Una pregunta, Mónica. Dos. Volviendo un poquito atrás en las prácticas, dijiste que el trabajo 9 incluían unas cartas. Sí. A mí no me llegaron, o no sé dónde verlas. Lo que vio Claudio hoy, ¿no? En verdad no están subidas con los trabajos prácticos. Después está bien. Las agregamos, no se preocupen. Listo. Aclarado. Moni, yo tengo una pregunta, y sin ánimos de complejizarlo. ¿Se podría ajustar también por la marea? Digamos, si tenemos una amplitud de 1 metro. O sea, podría llegar a afectar, ¿no? Sí, la altura, esto es lo que habíamos hablado cuando hablamos de mareas. Para estos ejercicios tenemos que calcular de que estamos en la altura promedio, en la altura media del mar, ¿sí?
O sea que no vamos a hacer una corrección por altura de marea. ¿Sí? Esto es, perdón, vos me estás preguntando para qué caso. Para el ejercicio que vimos recién. No, para estos ejercicios se toma la altura media del mar como si estuviéramos navegando a esa, digamos, con esa altura de agua. En la realidad lo que hay que hacer es fijarse cuál es la altura de marea que uno tiene y después ver si estamos por encima, por debajo de la altura media del mar. Porque eso influye en la altura del punto notable que estamos observando. Porque esa altura está definida para la altura media del mar de ese lugar. Gracias. Sí. Bueno. Moni, ¿vos tenés un PowerPoint para mostrarlo de Arco Capaz? ¿O querés que lo hagamos a mano alzada? Vos no tenés el... Sí, pero no puedo poner esas imágenes acá todas, porque no se va a ver. Pero escúchame, no hay problema. Lo explicamos, queda la grabación y después lo pueden hacer. Yo me voy a fijar porque creo que tengo algo en la computadora, pero van a tener que tener un poquito de paciencia. Lo que pasa, ¿sabés qué? Me parece que si ponemos todas esas imágenes una atrás de la otra no sé si se va a terminar de entender. Ajá. Me parece igualmente, a ver, les cuento, igualmente en los apuntes que les mandamos, los apuntes de navegación, está explicado paso por paso cómo se construye un arco capaz. Puede ayudar a lo que, si vos querés explicar lo del arco capaz. Sí, déjame desarrollarlo en 2 minutos, lo mostramos, Vale. Y como se llama, y lo van a poder ver bien, ¿sí? Ahí vamos. Bueno, de lo que se trata es el ejercicio 3, dice determinar la posición de una embarcación cuando tomamos dos ángulos horizontales. Cada ángulo horizontal está tomado entre 2 puntos notables. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, el sextante que se usó en el ejercicio anterior para tomar un ángulo vertical se pone horizontal y se mide un ángulo horizontal entre 2 puntos notables, ¿sí? O sea, en vez de bajar una altura, se estaría haciendo un barrido horizontal para medir un ángulo. Yo les voy a mostrar acá cómo es el método ese, para que ustedes lo vean. Supónganse que acá tenemos en la costa 2 puntos notables, ¿sí? No vemos nada, Claudio. ¿No ven nada? Solo se ve como... No. Ahí te vemos a vos, solo se veía como una barra de menú. Ahí vamos de vuelta a ver si se ve ahora. ¿Ahora ven No, algo? lo mismo. Lo mismo. Se ve Select, Erase. Espera que no, algo no estaría funcionando. Acá, claro, porque compartimos la pantalla, por eso no funcionaba. Ahora sí. Listo, Ahora se ven 2 cruces rojas. ¿Sí? Ahí está una línea azul, perfecto. El Sí, símbolo sí. del WhatsApp. Bueno, listo. Ahí eso, retomo entonces de donde habíamos dejado recién. Imaginen que tienen 2 puntos notables y que los están viendo con un ángulo. Ese ángulo lo miden con un sextante que en vez de usarlo vertical lo usan horizontal, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una construcción que es puramente geométrica para definir una línea de posición. Yo lo que tengo como dato es que los 2 puntos notables los estoy viendo con un ángulo. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la carta, esos 2 puntos rojos que están ahí son los puntos notables, ¿sí? Y lo que hago es, los uno con una línea y por la mitad tiro una perpendicular. ¿Está bien? Esto es en la carta. En cualquiera de los 2 puntos notables me paro y dibujo el ángulo
que medí en el sextante. Con ese ángulo yo veo a esos puntos notables, esas dos X marcadas ahí. ¿Cómo sigue la construcción? Perpendicular a esa línea verde, tiro una recta que se va a cruzar con la perpendicular que habíamos marcado antes. Esta línea es perpendicular, esta también es perpendicular, y el cruce de la línea verde con la línea negra va a dar el centro de una circunferencia que va a tener, a ver si podemos elegir otro color más, que va a tener, es un radio que va a pasar por los dos puntos notables. ¿Sí? Entonces cuando yo tomo este radio y dibujo, todos los puntos celestes son los puntos desde donde se ven a los dos puntos notables, llamémoslo A y B, con ese mismo ángulo alfa que está marcado en verde. Eso es una línea de situación, ¿sí? Es una construcción solamente geométrica, no tiene nada que ver con marcaciones verdaderas, magnéticas, compases ni nada. Yo miré los puntos notables A y B con un sextante puesto en horizontal y los medí con ese ángulo alfa. Perdón, después, sí. Claudio, ¿el alfa es el 56 grados 30 minutos? Exactamente. Lo que ese supone 56, 30. ¿Y sí. ¿Por qué no con el B sería el 103, 30? No, porque son dos, porque en verdad, fíjate que lo que está marcado acá es una línea de posición, que es esa celeste. Vos necesitas, para ubicarte, dos líneas de posición por lo menos. Entonces, claro, acá hay tres puntos notables. Hay una construcción que es entre la Catedral de San Isidro y el Puerto de Olivos, y otro que es entre la Catedral de San Isidro y el Pilote 14. 14. La otra te va a dar una línea de posición que tal vez sea así. Claro, porque el 14 lo tenés a la espalda. Exacto. La otra te va a dar una línea de posición, yo no me acuerdo bien cómo se cortan, pero se deben cortar de una manera y entonces vos vas a estar en alguno de esos dos puntos. ¿Sí? En ese conjunto, en la intersección de los conjuntos, eso vamos a decir. Exactamente, porque vos estás sobre uno de los arcos capaces sobre el otro. Ahora la verdad que no me acuerdo, pero lo más probable es que uno de los cortes se produzca sobre tierra, y entonces en ese no está seguro, y el otro de los cortes se produzca sobre agua. Pero esta es la idea, a ver si me dejan repasar el machete que tengo acá. Acá hay una posición. Acá está la otra, y sí, y las líneas se cortan una vez en tierra y la otra vez en agua. Perdóname, ¿no? Sí. Empezar de cero. Vos tomás 56 grados, 30 minutos, te parás, o sea, vamos a decir, desde la unión entre A y B, abrís 56 grados. Vamos a hacer una cosa, vamos a simular como si la pizarra fuera un pedazo de la carta. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Entonces, yo la voy a borrar completa y empezamos de vuelta como si fuera la carta, con más o menos las proporciones de la carta. Claro, no pasa nada. No, está bien, pero se puede hacer sin ningún inconveniente. Yo lo tengo en fotos, Claudio. Ah, bueno, ¿querés subirlo, Moni? ¿Querés mostrarlo? Sí, pero lo que pasa es que tarda un montón en abrir la foto, pero si me tienen un poco de paciencia... Yo te lo pasé por correo y todas las fotos, son una serie de PDFs. Yo los tengo acá en la máquina también. Ah, bueno. Dale, metele. A ver, espera, vamos a hacer... Ah, espera que tengo que compartir pantalla. Sí, ¿saben que hay un aparato que se llama GPS que se vende y te soluciona todo esto? Y el tema es cuando te quedaste sin GPS para que no entres en pánico. Por eso enseñamos todo esto. Sí, también reemplazaban la regla de cálculo por la computadora. Y a los pibes en la primaria nadie ya sabe hacer una cuenta de multiplicar. Ahí está, mirá.
Espectacular. No, olvídate de multiplicar, no saben ni sumar ni restar. Bueno, acá tenemos los 3 puntos notables. Tenemos acá la Catedral de San Isidro, tenemos acá el Pilote 14 y tenemos acá el Puerto de Olivos. Entonces, acá lo que hicimos es, en vez de empezar con Catedral y Olivos, empezamos con Catedral y Pilote 14. Entonces, lo primero que hacemos es unir los 2 puntos. ¿Sí? Si querés seguir vos, Claudio, yo mientras tanto voy buscando la otra foto. Dale. Ahí unieron en la primera unieron los 2 puntos y trazan sobre uno de ellos, en este caso el Piloto 14, esos 103 grados con 30 minutos. ¿Está bien? Ahora, esa línea. Lo que hay que trazar ahora, a ver cómo sigue. Bien, se traza digamos, la perpendicular a la línea que une los 2 puntos. Esa línea roja que está marcando ahí es la perpendicular por el punto en el medio, ¿no? En el medio de la línea que une los 2 puntos. Bien. Y ahora faltaría el otro, que es la perpendicular a esos 103 grados que marcábamos antes, que va a dar el centro de la circunferencia, cuando se corta con la línea verde. ¿Se ven esos 90 grados y se corta con la verde? Ahí está el centro de la circunferencia de los puntos, donde se ven con ese ángulo esos 2 puntos notables. Que es lo que dice LP1. Esa que está ahí. Perfecto. Y esa es una línea de posición. Ahora, vamos a usar los otros 2 puntos notables. Son la tercera es la perpendicular del Pilote 14, ¿no? ¿Podés volver para atrás, Moni? ¿Cuál tiraste tercera? La del medio. 103, tiraste hasta el medio. Después de esta que habías trazado a los 103 y pico, volvés para atrás 90 grados. 90 grados. ¿Ven? Y eso te da con la intersección por la perpendicular a la mitad el centro de la circunferencia. El centro de esa circunferencia que da la línea de posición 1. Ahora va a ser lo mismo. Perdón, ¿el Pilote 14 o San Isidro para esa construcción es lo mismo? ¿Perdón? No, si podés tomar cualquiera de los 2 puntos notables para hacer la perpendicular. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Está bien. Es lo mismo, cualquiera de los 2 te va a dar lo mismo. A ver, te conviene hacerlo, si vos tenés un punto notable acá, un punto notable acá y un punto notable acá, la construcción te conviene hacerlo no acá que concentra los 2, que está en el medio de los 2, sino hacerlo uno en una punta y el otro en la otra. Ok. Para que no se te empaste todo el dibujo acá. ¿Entendés? Sí, sí. Bien, entonces ahora tiene los otros 2 puntos notables, que son los que ven con 56 grados 30 minutos. Ahí están marcados los 56-30, ¿está bien? ¿Sí? Y ahora lo que hay que hacer sería la perpendicular a esa, por la mitad la perpendicular, y luego la perpendicular a los 56-30 para determinar el centro de la circunferencia. O sea, salgo de los 56-30 para atrás, o sea, yo había marcado 56-30 para acá y ahora vuelvo con 90 para acá. Y donde me cruza con la que tracé al medio, digamos. Mediatriz. Y este va a ser el centro de mi segunda línea de posición, que es esta. Entonces... Moni. 6. ¿Por qué Perdón. ¿Por qué los 56-30 lo haces antihorario y no horario? Exacto, esa es mi pregunta también. No tiene nada que ver con horario o antihorario, lo tengo que trazar afuera o sea, alejándolo de mí, no hacia mí, sino alejándolo de donde yo lo veo. Si yo lo hiciera acá, en este punto, si en vez de hacer esta construcción parada en Olivos, lo hiciera parada en la Catedral de San Isidro, yo marcaría los 56-30 a partir de acá. Y sería horario. O sea, no tiene nada que ver con horario o antihorario. Yo estoy marcando un ángulo, nada más. Es una construcción geométrica, no es una construcción
Sí, pero podés marcarlo, vamos a decir, hacia la derecha o hacia la izquierda. De lo que Y me te estás cambia diciendo. totalmente. Yo sería Sí, 0, pero- empiezo a crecer de 0 de 0 hacia 360, ¿no? O Tienen sea, razón. ¿me explico? Tenés razón en el planteo. Acordate que una de las cosas que dijimos cuando arrancamos con esto es que vos siempre tenías que tener una idea aproximada de dónde estás. ¿Sí? Okay. Siempre tenés que... Sí. Entonces, siempre lo que dice Moni es, se pone alejado, ese ángulo se dibuja alejado del lugar de donde yo estoy. Entonces, fíjate que en los dos casos, vos lo estás dibujando del otro lado del que estás. El ángulo con el que los ves, lo estás llevando del otro lado del lado que vos estás. ¿Está bien? Eso está bien, sí, está claro, ahora sí. Eso sí, claro, pero ¿me entendés? Sí, entonces, claro que sí. ¿Y de dónde sacaste los 56-30? A vos lo acostaste al sextante y barriste. Exacto. ¿Y por qué no puede ser barrido? Perdón, discúlpame. Sí. ¿Por qué no lo hubiese acostado al revés y barro para allá? Es lo mismo, el ángulo es el mismo. El ángulo que vas a medir es siempre el mismo. Es el mismo. Sí, claro. Es el mismo. Sí, perdón. No, estoy tratando de criticar la idea, nada más. Sí, es más fácil el GPS, ¿Eh? Es más fácil el GPS. Déjame joder. Te quiero, perdón, Moni, te quiero. Sabes que te quiero, pero bueno, nada. Es más fuerte que yo ya. Guille, pensá que Colón no tenía carta y llegó a América, Sí. Pero no podía errarle tampoco, ¿no? No tenía idea que iba a ir por acá tampoco. Tenemos las dos líneas de posición de donde se cortan. Ahí estoy. Ven que las líneas se cortan en un segundo lugar, pero no tienen nada que ver con donde estamos. Está bien. Está bueno. ¿Eso fue el último? Bueno, listo. Bueno, te cedo el último, Claudio. No, el último justo yo no preparé. Así que si vos no lo tenés, lo dejamos para la próxima, olvídate. Dale. Sí. Bueno. Bueno, estamos entonces, Gallo, no hay más ejercicios. ¿Alguna consulta más acá en el chat? No hay ninguna pregunta en particular de lo que se vio hasta ahora. Estamos entonces. Bueno, espérame, ¿vas a subir algún TP más a Classroom durante la semana? Mira, están subidos estos dos. Tendríamos que encarar el fin de semana el 11 y el 12 antes de meternos con estima analítica, que es el trabajo práctico 10. La idea sería... Perdón, Claudio, igualmente sí. Me están debiendo el 7. Sí, pero digo, me parece que antes de agregar el tema de estima analítica deberíamos desarrollar por lo menos el 11 y el 12, que es lo que haríamos el viernes. Se los vamos a mandar, no les vamos a atorar con eso, se los vamos a mandar no sé si el miércoles o el jueves, como para que los miren solamente. El viernes los hacemos y el sábado daríamos la clase de estima analítica y después el trabajo práctico 10, que es el que corresponde a estima analítica. ¿Sí? El fin de semana que viene va a estar un poquito más áspero que este fin de semana todavía, así que yo les pido que tomen algo para, no sé, algún Red Bull o algo así, como para estar preparados, porque es un poquito más árido que esto, pero nosotros confiamos en que ustedes van a estar ahí y que van a poder hacerse todas las preguntas que tengan que hacerse para entender los temas. ¿Sí? Así que, bueno, nada. Lo que a mí respecta, estamos hasta acá. ¿Otra pregunta? Sí, adelante. En el problema 4, que no se resuelve hoy, dice abajo, calcula la posición estimada y el rumbo geográfico. ¿C compás
verdadero y magnético. ¿Cuál es el rumbo geográfico? El rumbo verdadero es el rumbo geográfico. Gracias. Exacto. Exacto. Es eso. Bueno, entonces arrancaríamos el viernes por el trabajo práctico, por el problema 4 de este 9, y después vemos el 11 y el 12, y el sábado seguimos con estima analítica. ¿Sí? Claudio, acá me preguntan si esperan la carta H116, pero no, ¿por qué deberían esperar la H116? Para la resolución del problema del 1 y 2. Del trabajo 9. Ahora se los mando. Ok, lo subís al Classroom entonces. Sí. ¿La tenés digital, Moni? Tengo una imagen sacada de una digital. Bien. Pero es una imagen. Si no, tendrán que ir a la digital y ver de hacerlo sobre la digital. Okay. O sea, cuando tenemos clase presencial, nosotros les damos una copia de un sector de la H116, donde está en un caso el Faro Punta Piedras y en el otro está la baliza de Puerto Sauce. Bueno, entonces si no hay más consultas, acá en el chat tampoco, y ya quedó todo claro. Nos vemos el sábado que viene, o el viernes, ¿no? El viernes en la clase práctica. El viernes en la clase práctica. Perfecto. Bueno, que tengan una linda semana a todos y buen fin de semana también. Buen fin de semana largo. Gracias. Gracias, Moni. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Buen fin de semana, gracias. Gracias, buenas tardes. Si saben navegar, pónganse protección solar, ¿eh? Sí. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, chicos. Muy amable. Hay que buscar barco en Capital. Salimos en Capital, ¿eh? En Capital ya arrancamos. ¿Alguien tiene el barco en Capital como para alquilar? No. No. Qué lástima. Sí, lo tienen, pero en la bahía de Cuba, es complicado el ingreso. La oportunidad de negocio, sí. Sí, eso lo van a dejar todo afuera, flotando. Pero bueno. Ahí va. No. Bueno. García, ¿me escuchás? García, sí, Roberto, ¿me escuchás? Sí, Roberto, escucho. El tema es el siguiente. Yo creo que posiblemente durante la semana próxima